Buenas tardes, bienvenidos a esta videoconferencia que organizamos desde el Centro Arrupe de Valencia. El motivo de esta videoconferencia es la clausura del ciclo Mujeres e Iglesia que hemos venido realizando a lo largo de este curso en el Centro Arrupe. Una serie de conferencias que ahora concluimos en este formato de videoconferencia debido a las medidas de confinamiento ante la crisis sanitaria en la que nos encontramos y, por tanto, ante la imposibilidad de poderlo realizar de forma presencial. Este ciclo tiene su origen cuando en noviembre de 2018 pusimos en marcha desde el Centro Arrupe una convocatoria abierta a mujeres vinculadas a la red ignaciana aquí en Valencia. Queríamos ofrecer un espacio de encuentro mensual donde las participantes pudieran compartir su experiencia personal desde la realidad particular eclesial en la que cada una se pudiera encontrar. De este modo se puso en marcha un grupo de mujeres en situaciones vitales muy distintas, pero con el deseo de ir creando un entorno común donde reflexionar juntas sobre la Iglesia y el compromiso desempeñado por cada una de ellas en el presente. El hilo conductor de estos encuentros mensuales, de este grupo de mujeres, están siendo relatos de las mujeres en la Escritura. Este curso dimos un paso más. En este curso 2019-2020 propusimos un proyecto más amplio, que fue el proyecto Mujeres e Iglesia, que contara, junto a los encuentros mensuales del grupo de mujeres, con un calendario de conferencias destinado a un público diverso y amplio. La primera conferencia la tuvo Toni Català el pasado mes de noviembre, y nos acercó a las mujeres en el grupo de Jesús y en las primeras comunidades. En enero tuvimos la segunda conferencia con Montse Escribano, en la que reflexionaba sobre María de Nazaret y el lugar de las mujeres en la Iglesia de hoy. En marzo, la tercera conferencia, con Mariola López, en la que abordó las puertas que cruzaron Jesús y las mujeres. Y hoy la cuarta y última conferencia, Mujeres, Mística y Compromiso Social, con Amparo Navarro. El deseo que tenemos es poder publicar estas 4 conferencias para que sirvan como material de trabajo para otros grupos que deseen reflexionar sobre las mujeres en la Iglesia. Bueno, es la aportación que poco a poco vamos haciendo desde el Centro Arrupe y que se irá enriqueciendo con otras aportaciones a partir ya del próximo curso. Pues como les decía, esta tarde tenemos la conferencia con la que clausuramos este ciclo, Mujeres, Mística y Compromiso Social, a cargo de Amparo Navarro Salvador. Amparo es teóloga y terapeuta Gestalt. Es miembro de la Asociación de Teólogas Españolas y de la Asociación Europea de Mujeres para la Investigación Teológica. También es miembro de la Comisión Diocesana de Llúvenes, Movimiento de Pastoral de Juventud de la Diócesis de Valencia. Forma parte también del equipo de formación de Cáritas Diocesana aquí en Valencia. Además, Amparo coordina el proyecto del espacio interreligioso del Servicio Jesuita Migrantes en Valencia y en el Centro Arrupe coordina el proyecto de Mujeres e Iglesia. Pues con ella concluimos este ciclo. Buenas tardes, Amparo. Buenas tardes, Ignacio. Deseando Buenas tardes. que os encontréis todos bien en casa. Sí, la verdad que sí, estamos bien. Somos 5 en casa. Estamos bien de salud, con ganas de que, bueno, pues que todo esto concluya, imagino que como todos, con ganas de reencontrarnos físicamente con la familia, con los amigos, con las personas queridas, de volver al trabajo de una manera presencial, ¿no? De reanudar la marcha, pero bueno, parece que esto va a ser más lento de lo que esperamos, teletrabajando,
acompañando a personas en casa, mis hijos también. Y bueno, pero vamos a tomárnoslo con la calma que necesitamos bueno, para no desesperar, ¿no? Y para poder estar, bueno, para llevar un camino más sensato. Uh-huh. Y te agradecemos, Amparo, que en medio de toda esta situación también hayas aceptado este reto de poder transmitir por videoconferencia en un formato, no estaba pensado hacerlo de esta manera, iba a ser una conferencia como todas las anteriores en formato presencial, pero no queríamos dejar de tener esta conferencia contigo, poder clausurar este ciclo, y te agradecemos pues también tu disposición para poderlo hacer en un formato nuevo también para nosotros, que es un reto, con el deseo de poder llegar a muchas personas a través de la difusión que hagamos desde los canales del Centro Arrupe. A medida que Amparo vaya desarrollando su exposición, iremos poniendo unas diapositivas con unos textos que irán acompañando la reflexión que ella ha preparado para compartir con nosotros esta tarde. Pues Amparo, muchas gracias y cuando quieras comenzamos. Muy bien. Bueno, es una alegría compartir esta tarde con todos vosotros, con todas vosotras. Son, bueno, los grupos que acompañamos en el Centro Arrupe se van convirtiendo pues, cada vez en una comunidad que va generando espacios de diálogo y de escucha atenta a la palabra. Y la verdad es que yo me siento muy afortunada de estar dentro de este espacio, ¿no? Se van tejiendo y noto como cada vez es más así, ¿no? Unos vínculos muy hermosos de afectos y también de cuidado mutuo. Y agradezco, bueno, pues la presencia bueno, que aunque es en la distancia, ¿no? A través de las plataformas digitales, en realidad es cercana, porque nos la hacemos saber, bueno, pues a través de lo que tenemos más a mano, que quizás la tecnología, que en este momento nos está ayudando también a hacernos saber que estamos presentes, ¿no? Desde nuestra casa, en la medida en que podemos. Estamos viviendo unas semanas, pues quizá como nunca hubiéramos imaginado, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que esta primavera iba a ser como la que estamos viviendo, ¿no? La pandemia del coronavirus nos ha dejado en casa, pero de verdad que espero que no nos haya dejado encerrados, que no nos haya dejado encerradas. Justo ha coincidido para los cristianos con el tiempo de Semana Santa, con el tiempo de Pascua, en el que recibimos una noticia de alegría, de máxima alegría, de vida, de paz, como nunca, y donde se nos invita a salir de nuestros pequeños o de nuestros grandes encierros. Ahí cada una sabe dónde se encuentra. Pero ves cómo hacer esto de salir fuera en medio de un tiempo de encierro, de confinamiento, en el que se nos pide que nos quedemos en casa. Creo que todos podemos ver la infinidad de iniciativas y de creatividad que está surgiendo para hacer frente ante tanta dificultad. Estamos viendo la cantidad de creatividad que emerge ante la dificultad. Agrupaciones de vecinos, asociaciones de barrio, cantidad de colectivos que se movilizan para atender a las personas que se encuentran en situaciones más precarias. Sin ir más lejos, en mi barrio, vivo en un barrio de Valencia, bueno, pues me encuentro con la asociación de vecinos en la que formamos parte, bueno, que se han generado como unas sinergias de solidaridad tremendas, ¿no? Desde una tienda de telas, de tejidos, que confecciona mascarillas para las personas ancianas que no pueden salir a comprar o que acaban vendiendo en los colmados y que te regalan para que tú luego vayas a llevarle a tu vecino la comida. Bueno, unas iniciativas de barrio sencillas, concretas y valiosas para personas que no pueden salir, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una creatividad muy hermosa que está surgiendo, ¿no? Entonces hay pequeñas luces que son grandes luces para mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, sin ir más lejos, tenemos también al SJM de Valencia, que tenemos aquí los que somos de la casa, ¿no? Bueno, está repartiendo alimentos, o que hemos visto la preciosa canción de Rosalén, de María Rosalén, de Aves Enjauladas, y que desde Entre Culturas pues apoyará la red de pisos de acogida del SJM para familias, para mujeres e infancia en situación de vulnerabilidad.
y en concreto la red de los 4 pisos de ahí en Valencia. Se encienden muchas antorchas, ¿no? Se encienden muchas luces en medio de tanto dolor, de tanto sufrimiento, que aportan mucha esperanza y que nos congregan, que nos reúnen, que nos acogen. Se encienden muchas antorchas que tratan de ser bálsamo, solo diría Epileso, ¿no? Que tratan de ser bálsamo y alivio ante la precariedad y la falta de recursos que hay en tantos hogares de nuestras ciudades. Por eso en esta tarde te pedimos, Señor, que sigas alumbrando nuestro interior y que fortalezcas nuestra esperanza. Te pedimos que, bueno, pues que acojas los miedos de nuestro corazón, nuestros temores, y que nos alumbres para que no nos quedemos encerrados solo en nuestros miedos. Alumbra para que podamos también encender estas antorchas y abrir nuestra casa también a la esperanza, a la solidaridad. Bueno, estamos viviendo un momento extraordinario, lejos de todo lo habitual, pero si hiciéramos una fotografía, y os invito y me invito a hacerla, de nuestras sociedades en todos los lugares del planeta, no ahora en este tiempo concreto, ¿no? Pero de los últimos años, de estos últimos años, nos encontraríamos que a pesar de la diversidad, bueno, pues a pesar de la diversidad hay aspectos bastante comunes. Yo creo que estaréis de acuerdo, ¿no? Aspectos comunes como pueden ser pues, el ruido, el cansancio, la carga mental, la dispersión o la falta de atención, el bombardeo de información, la urgencia en las tareas. Bueno, y todo esto muchas veces provoca pues, la no asimilación de lo que sucede, la ausencia muchas veces de un espíritu crítico y en muchas ocasiones el desbordamiento o la pérdida de la persona, la pérdida de lo que somos, ¿no? Andar como sin rumbo. Bueno, el exceso de estímulos y de propuestas nos llevan a vivir en tantas ocasiones como turistas de nuestra propia vida, que tratamos muchas veces de inmortalizar ansiosa y vorazmente los acontecimientos, pero que no experimentamos desde lo profundo prácticamente nada, que no apreciamos y no sentimos lo que está ocurriendo en la realidad de nuestro ser. Y quizá nuestro camino de crecimiento pues está mucho más cerca del desasirse, del soltar, del desprenderse más que del ir adquiriendo o acumulando. Quizás nuestra mirada necesita entrenarse mucho más en el contemplar que en el atrapar la realidad. Y yo me preguntaba también estos días preparando estas palabras, bueno, pues cómo ando, cómo andamos, cómo estamos entrenando nuestra mirada, dónde nos estamos deteniendo y en qué estamos poniendo la atención. Bueno, a mí no me resultan preguntas tan sencillas, superficialmente sí, pero si ahondo un poco más no me resultan tan fáciles de respuesta. Vivimos en un mundo de exhibición, y explico esto, donde parece que tenemos que publicar todo, manifestar todo, proclamar todo o anunciar todo lo que somos. En el mundo de la juventud esto está más extendido, pero también en el de los adultos cada vez más. Las redes sociales y la tecnología en general nos ayudan a estar comunicados y está muy bien, a recibir y ofrecer información y al mismo tiempo pues son una plataforma de exposición de lo íntimo muy potente y muy fuerte, ¿no? Nos conducen muchas veces a una convivencia traslúcida, que no se reserva, que deja pasar todo y deja ver todo, aunque en realidad solo sea en lo aparente, ¿no? Y al mismo tiempo llena de filtros que nos exageran lo real, no siendo real. El título de esta conferencia o de estas palabras decía que es Mujeres, mística y compromiso social, ¿no? La palabra mística hace referencia a un tipo de conocimiento de Dios o de experiencia de Dios. Me he ido a ver qué dice el gran fenomenólogo de las religiones, que es Juan Martín Velasco, que falleció justo este mes, a principios de mes. Él dice que, bueno, la mística bueno, es un tipo de conocimiento de Dios, pero que no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento que habla de la experiencia de Dios, ¿no? Su raíz es la misma, mística, la palabra mística tiene la raíz en la misma palabra que la del misterio, y que
significa cerrar los ojos y cerrar la boca, ¿no? Por estar muy cerca de lo oscuro o muy cerca de lo secreto. Bueno, de eso que no podemos tener conocimiento objetivo. Dios dice el Evangelio de una manera muy bella: el reinado de Dios, sin embargo, se parece a un tesoro escondido en un campo. Lo descubre un hombre, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, vende todas sus posesiones para comprar aquel campo. Bien, el reinado de Dios siempre está más allá de lo evidente. Está trascendiendo las cosas, los acontecimientos, está invitándonos a no quedarnos con lo aparente o en las opiniones más elementales, ¿no? Sino que nos propone que andemos un poco más de camino, posiblemente, probablemente, algo más adentro. Y en este caminar más adentro, en este caminar desde dentro, nos descubrimos habitados, habitadas, nos descubrimos esperados, nos descubrimos esperadas. Teresa de Jesús nos lo dirá de una manera muy, muy hermosa en las séptimas moradas, y nos dice: entender el particular cuidado que Dios tiene de comunicarse con nosotros y andarnos rogando, que no parece esto otra cosa que nos estemos con Él. Es decir, que antes de que podamos intuir la presencia de Dios y de hacer cualquier consideración en este sentido, como dice Teresa, tiene el cuidado de comunicarse y deseo de estar en nuestra vida, de vivir en nosotros, de vivir en nosotras, conoce nuestra necesidad y de ninguna manera nos aparta, sino que viene a buscarnos una y mil veces porque nos espera, siempre nos espera. Cuando reconocemos esta realidad en nuestra vida, podemos decir como Agar en su vida por el desierto huyendo de Sara, en este relato tan hermoso, ¿no? Invocando el nombre del Señor que le había hablado: tú eres Dios que me ve. Y se dijo: yo he visto al Dios que me ve. Y aquí entonces toda la realidad queda transformada y su vida entonces ya no vuelve a ser la misma. Saberse mirada y experimentar esta presencia de Dios también convierte su mirada y da un giro espectacular a su destino. El ojo, como nos dice el Evangelio, suministra luz a todo el cuerpo. Por tanto, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y de una manera muy hermosa también nos lo dice Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo. Y esta luz nunca falta en el alma. Y esta es la invitación: saberse mirado y mirar para comprender y dar sentido. Y de este modo no terminar agotados, cansados, extenuados de la propia vida. Contemplar al modo de Agar, después de haber experimentado esa mirada de Dios en la propia vida para expresar: he visto al Dios que me ve, he visto al Dios que me ve, he experimentado al Dios que me ama, he descansado, descanso en el Dios que me acoge, vivo en el corazón del Dios que me habita. Este encuentro nos transforma y nos lleva siempre a recalcular la ruta, ¿no? Y esto no es más ni menos que hacernos responsables de nuestras decisiones y sobre todo responsables de dar una respuesta y de asumir una tarea. Y esto pues es tremendamente comprometedor, siempre es comprometedor. Teresa de Jesús también en las cuartas moradas lo dirá de un modo muy concreto. Esta mujer andariega y concreta de la práctica, pues lo dice de una manera muy concreta. No está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y así lo que más os despertare a amar, eso hacer. Y lo que más os despertare a amar, eso hacer. La cosa no está en pensar mucho, sino en amar mucho. Y lo dice una gran mística. San Juan de la Cruz también nos lo dirá de una manera muy bella en el cántico espiritual, ¿no? Este poeta de la ternura de Dios, de la misericordia de Dios, de las cosas como muy escondidas y muy sutiles, también lo expresa muy bellamente en esta estrofa 28 del cántico, ¿no? Que mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Bueno, Juan de la Cruz también sabe expresar, ¿no?, toda esta belleza del amor de Dios, que ya solo en amar es mi ejercicio. Bueno, la dimensión espiritual es constitutiva del ser humano, ¿no?, como otras dimensiones, ¿no? De hecho, nos ayuda a comprender lo más real de nosotros mismos, la verdad
de lo que somos, lo más real de lo que somos. La espiritualidad no implica de ninguna manera desentenderse del mundo, sino sería pues como una huida, sino todo lo contrario, ¿no? Sino está unida profundamente a lo físico, a lo corporal. Teresa de Jesús dice de la unión más íntima con Dios: para esto es la oración, hijas mías, de esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras, dirá en las séptimas moradas, y que ellos parecerá que hablo para principiantes, pero no es así. Y en el libro de las quintas moradas también nos dirá: ¿acaso las estas dos cosas nos pide el Señor? Amor a su majestad y del prójimo, que no hermanas. Obras quiere el Señor, y que si ves una enferma a quien puedas dar algún alivio, no se te dé nada de perder esa devoción y te compadezcas de ella. Está como muy claro, ¿no?, que nos está queriendo decir Teresa, ¿no? El maestro Eckhart, un dominico alemán ya en el siglo XIII, también haciendo experiencia de esta realidad que comento, nos dice en las instrucciones espirituales, nos dirá: si alguno estuviera en un éxtasis como San Pablo y supiera que algún enfermo espera que le lleve un poco de sopa, yo estimaría preferible con mucho que por amor salgas de tu éxtasis y sirvas al necesitado con un amor mayor. Bueno, pues también pues está en sintonía con esto que expresa Juan de la Cruz, que expresa Teresa de Jesús, ¿no? Y que tantos místicos, ¿no?, de otras tradiciones religiosas, no solo la cristiana, ¿no?, pues expresarán también con tanta belleza en sus textos espirituales, ¿no?, en sus textos místicos. Quizá hay un relato muy hermoso y que todos conocemos porque hemos leído y que hemos escuchado en infinidad de ocasiones, y que probablemente, bueno, lo voy a leer, pero seguro que lo conocemos, ¿no? Pero que muchas veces nos hemos puesto como más de un lado que de otro. Es el relato de Marta y María, en el que muchas veces nos ponemos hemos visto como que quizá hay una acción o una oración como que es mejor estar de un lado que de otro, ¿no? Y ahora os cuento por qué. Yendo de camino, entró Jesús a una aldea. Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba sus palabras. Marta se afanaba en múltiples servicios hasta que se paró y dijo: Maestro, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en esta tarea? Dile que me ayude. El Señor le replicó: Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas, cuando una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y no se la quitarán. Bueno, muchas veces en este relato como que nos vemos como con la necesidad de decidir o elegir que la acción de María, de sentarse a los pies del Señor, es como la elección más importante, es la que ha hecho, ha tenido la mejor decisión, ¿no? Si hacemos una lectura pausada del relato, podríamos tal vez imaginar a Jesús siguiendo con la mirada a Marta, ¿no? Podría ser hermoso, ¿no?, releer el relato con calma, con detenimiento, y ser espectadores de esta bonita escena y imaginarnos a Jesús observando a Marta faenada, ¿no?, en sus quehaceres, quizás agitada o agobiada, cansada, sola en la tarea, ¿no? Por esto le dice: dile que me ayude. Sin embargo, Jesús acerca hacia sí a Marta con sus palabras y la nombra, ¿no?, doblemente: Marta, Marta. Ella es doblemente amada con estas palabras. Es como si quisiera hacerle saber que sus tareas están muy bien para él, ¿no?, y que su deseo profundo es que se sienta acompañada y serena en su ser, en su vida, en su casa. Jesús no necesita que Marta esté a sus pies, sino que pueda experimentar profundamente su amor, porque está en su casa, ¿no? El maestro Eckhart, que nombrábamos antes, hace una reflexión muy bella también sobre este relato del Evangelio de Marta y María, y nos dice que Marta es el ejemplo de alguien abierta al Espíritu que da obras. Su estado contemplativo incluye la actividad. Marta es quien mejor comprende que esto único necesario, y de lo que nos habla el Evangelio,
no se perderá entre sus tareas, porque no hay nada que perder en realidad, porque ya se siente habitada por su Señor. Bueno, esto es lo que nos cuenta en una de las reflexiones, uno de los eh, sermones que hace el maestro Eckhart. Dice, María tenía que llegar a ser Marta antes que llegar a ser realmente María, porque mientras estuvo sentada a los pies de nuestro Señor, no lo era todavía, lo era solo por su nombre, pero no todavía por su realización espiritual. Algunas personas empujan las cosas tan lejos cuando quieren liberarse de todas sus obras. Yo digo que esto no va. No es sino después del tiempo en que han recibido al Espíritu Santo que los discípulos comienzan a hacer alguna cosa sólida. También María, mientras estuvo sentada a los pies de nuestro Señor, estaba aprendiendo. Tan solo acababa de entrar en la escuela, aprendía a vivir, pero más adelante, cuando Cristo subió al cielo y María recibió el Santo Espíritu, fue entonces cuando ella comenzó a servir. Bueno, pues está un poco en la línea de esto que comentaban también estos místicos castellanos, ¿no? Como Teresa y Juan. Y lanzo otras cuestiones, ¿no? ¿Qué tareas me dispersan, me agitan, me agobian, me agotan? Siguiendo el relato de Marta y María. ¿Qué tareas me sacan fuera de mi propia casa, fuera de mi propio ser? ¿Cuándo vivo mi acción, mi oración o mi retiro de un modo integrado, de un modo sereno, de un modo equilibrado? Lanzo aquí estas cuestiones, ¿no? Volver a casa, regresar al centro, reconocer las raíces, es algo así como acoger la verdad de lo que somos. Lo cuenta en un libro muy interesante para la lectura, que es el de Cantos Rodados de María Slüter. Bueno, pues cuenta en este libro el psicoterapeuta alemán Durkheim, que en un momento dado en que estaba haciendo terapia con una paciente, él estaba escuchando un asunto que ella le contaba y él la interrumpe porque bueno, nota que en su voz hay un cambio de tono o algo que le hace de alguna manera sentir que está pasando algo diferente y la para en el relato por lo que le estaba contando, ¿no? Y dice, ¿qué pasó aquella vez que entraste con tu madre en una iglesia y entraba una luz diferente por las vidrieras, ¿no? Ella se siente dudosa y le dice, bueno, pues nada especial, ¿por qué me preguntas esto? Entonces le contesta a Durkheim, bueno, en tu voz había un tono diferente. Intenta acordarte para la próxima vez si ha habido algún momento parecido en tu vida. Bueno, cuando al cabo de unos días la paciente regresa a la terapia, estuvo pensando en esto que le había propuesto el terapeuta y le dijo que sí. Habían habido otros momentos, habían habido exactamente otros dos momentos que ya pudo recordar. Una vez en un tranvía una mujer mayor la había mirado de una manera diferente y ella justamente recordaba ese momento y lo trajo, lo llevó a la terapia. La otra fue después de una tormenta, cuando ella salió a pasear por un bosque y vio cómo los primeros rayos del sol se reflejaban en una gota de musgo. El caso es que esos dos momentos los llevó a la terapia. ¿Qué te hace relacionar estos tres momentos tan diferentes? Le preguntó el terapeuta, le preguntó a Durkheim. Bueno, ella le contestó, es que en estos momentos sentí una paz y una alegría muy especiales. Una paz y una alegría muy especiales. Y cuando dijo esto, realmente cayó en la cuenta de algo. Sin embargo, lo que añadió fue, pero esto son cosas sin importancia. Al contrario, le dijo el terapeuta, son muy básicas y muy esenciales en tu vida. A partir de ese momento no hicieron falta más sesiones de terapia. Muchas personas acuden a este tipo de ayuda porque en el fondo han perdido contacto con las raíces, con la naturaleza profunda del ser. Y bueno, algo que a mí me parece muy esencial o muy importante. La vida es el acceso a Dios. La vida es el acceso a Dios. Y lo inagotable, lo inabarcable de la vida es lo que emocionalmente nos asombra y nos maravilla y nos conecta con el misterio. Y esto es importantísimo. La experiencia de la trascendencia tiene que ver con la percepción de que en mí hay algo más que yo misma.
algo más que recibo y que no me doy. Y esto de una manera muy bella lo dice Simone Weil: yo no existo, yo soy existida. Esta es la experiencia de la paciente de Durkheim, que la lleva a conectar con lo más hondo de su ser en la terapia y a darse cuenta de que justo en la luz de las vidrieras de la iglesia, en esa mirada concreta de la mujer en el tranvía, de que en ese paseo por el bosque pudo sentir una alegría y una paz especiales que le ayudaron a conectar con sus raíces más hondas y vitales. Empezó a reconocer lo impensable, lo oculto, lo escondido, empezó a reconocer lo esencial y que la conectaron con su eje vital, con su centro, con su ser. Cuando llegamos al fondo de nosotros mismos, de nosotras mismas, religiosamente hablando, llegamos a un fondo de misterio que descansa en un abismo. ¿Cómo armonizar la espiritualidad con la acción y con el compromiso? Quizás es una pregunta que necesitamos hacernos cada uno, que necesitamos hacernos cada una, y por eso tiene tan numerosas respuestas, ¿no? Cada una debe buscar y cada persona puede dar esa respuesta, ¿no? La trascendencia, de la experiencia de la trascendencia, de la experiencia de Dios a la acción por los pobres, ¿no? Hay un camino de ida y vuelta entre la experiencia profunda de Dios y el compromiso con las personas más frágiles y vulnerables. La contemplación es la fuente de una acción auténticamente humana. La trascendencia no significa nunca lejanía, en absoluto, sino la consciencia de la presencia de Dios en nuestro ser. Y esto siempre moviliza, si es real, claro, si no es una idea, si no es un pensamiento, nos transforma y convierte nuestro corazón y lo convierte en lo más concreto de cada día. Ya podría yo conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener fe como para mover montañas, mas si yo no tengo amor, en realidad yo no soy nada. La pobreza es un problema material, es un problema económico y es un problema político. Y la pobreza tiene también una dimensión espiritual que afecta a la relación con Dios. Por eso la relación con los pobres supone la posibilidad del encuentro con Dios. Y esto es tremendamente potente. Seguir a Jesús de Nazaret hoy supone caminar y ser con los más vulnerables, con los que se quedan siempre al margen, con los que menos cuentan en este mundo. Dios siempre pasa muy cerca de los más pequeños, de las más pequeñas de esta tierra. Porque tuve hambre y me disteis de comer, porque tuve sed y me disteis de beber, era inmigrante y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, estaba encarcelado y vinisteis a verme. Se trata de una afirmación de una presencia. Es muy concreta, es la afirmación de una presencia. Y es justo en estos hermanos y en estas hermanas pequeñas donde Jesús se encuentra especialmente. La espiritualidad transforma a la persona como probablemente no transforma ninguna otra realidad. Se convierte en los hábitos del corazón, se convierte en los vínculos. La manera de vivenciar la fe es en el amor. Solo el amor es digno de fe, nos dirá el gran teólogo von Balthasar. Dios abre a los otros y especialmente abre a aquellos a los que tienen especial necesidad. Quien descubre a Dios en el interior de su ser, en el interior de su vida, no puede más que trasladarlo a las acciones más concretas de su vida diaria. No hay dos mundos separados, uno interior y otro externo. Entonces, el desafío es este: amar al prójimo como a mí mismo, como a mí mismo. Amar es siempre querer el bien del otro, quererlo y procurarlo. Un amor que no se abra al otro no es amor, es una idea, es un pensamiento, es una abstracción. La relación amorosa se realiza en el reconocimiento del otro como única forma de reconocer al otro con mayúsculas, el gran otro con mayúsculas. Y basta que miremos todos los textos sagrados de las diferentes tradiciones religiosas, ¿no? Desde el Bhagavad Gita, los Upanishads, el Sutra del Yoga de Patanjali, los discursos del Buda, el Corán, la Torá, la Biblia,
cualquier escrito de un gran místico de todas las tradiciones, del tiempo y del lugar que sea, para ver que los temas principales en los que se pone mayor énfasis en sus enseñanzas son el cultivo de las grandes virtudes, ¿no? Como la compasión, la caridad, la alegría, la humildad y sobre todo la caridad, el amor, el amor. Y aquí, pues, por recrearnos, ¿no? Y por profundizar. Un texto que también conocemos. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita. Llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó 2 denarios, que los dio al posadero y le encargó: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta. La parábola del buen samaritano nos habla de una profunda experiencia de unidad y de compromiso, de experimentar el dolor de los demás como propio, de superar el dualismo entre el otro y yo. El otro no es simplemente alguien que está enfrente de mí y que me resulta ajeno, que está separado o que está lejos de mi vida, ¿no? Sino que el dolor del otro, el dolor, es mi propio dolor. Presento a continuación pues 4 relatos de 4 mujeres que supieron vivir en plenitud esta experiencia de unidad, que supieron realizar este doble camino de ida y vuelta, ¿no? Ir a las causas estructurales de la injusticia y actuar desde las raíces personales, desde su centro, ¿no? Mujeres de este siglo pasado, del siglo XX, y ellas son Dorothy Day, Etty Hillesum, Madeleine Delville. Bueno, la primera de ellas, Dorothy Day, pues ella nació en Brooklyn, en Estados Unidos, en 1897. Ella fue periodista, enfermera, activista social, laica oblata benedictina y fue madre de una niña llamada Tamar. Bueno, ella llevó una vida muy activa durante su juventud, muy activa. No voy a realizar como una biografía al uso de estas mujeres, pero sí me gustaría que pudiesen hablar desde sus propios textos. La verdad es que es lo más interesante, que las podamos conocer desde lo que ellas dicen, ¿no? En el caso de Dorothy, su compromiso fundamentalmente fue en un movimiento de carácter social y obrero. Incluso además fue detenida en algunas ocasiones por enfrentamientos y por participar de manifestaciones, ¿no? En los años 30 fue el tiempo de la Gran Depresión americana, tiempo de desempleo, de desahucios, de exclusión social. Funda junto a Peter Mauritz, que fue un gran colaborador durante todo el tiempo en que ella estuvo trabajando, de Catholic Worker, que fue un movimiento social obrero que generó una red fundamental, tremendamente amplia, ¿no? En lo que se refiere a la atención de inmigrantes ilegales que llegaban a Estados Unidos y habilitando alrededor de 300 centros sociales de todo el país. Desde ese momento, su hogar, junto con su hija, pasa a ser una casa de acogida del movimiento. Y ella dirá, bueno, yo soy madre y la madre de una gran familia muy numerosa, por cierto. Ser madre es plenitud, es entrega a otros, es amor y por lo tanto es sufrimiento. Él ha hecho asentar a la estéril en su casa. Madre feliz con hijos. Aquí tenemos una fotografía de Dorothy, quizás en una manifestación vemos a la policía armada, pues ella está enfrente, ¿no? Situada en una de estas manifestaciones en las que muchas veces fue detenida. Otro de los textos es muy hermoso y es muy potente, tenemos a continuación, nos dice: los pobres siempre estarán con nosotros, lo dijo nuestro Señor, y siempre será necesario que compartamos lo nuestro, que nos privemos de algo para ayudar a otros, es y será siempre una labor constante, pero hoy estoy convencida de que Dios no pretendió que hubiera tantos pobres. La lucha de clases depende de lo que nosotros, no Él, hagamos y consintamos, y está claro que debemos hacer lo que esté en nuestras manos para cambiar el mundo. Este es un texto muy hermoso de un libro, Los panes y los peces, los rostros de la pobreza.
A los pocos días del funeral de Dorothy, uno de sus grandes amigos que os nombraba antes y compañeros de su misión, Peter Maurin, escribía de ella. Su amor a Dios le hacía amar al prójimo, sacrificar su vida por los hermanos, denunciar a voz en grito los males de la época, el Estado, la guerra, la usura, la degradación del hombre, la falta de una filosofía del trabajo. Cantó las delicias de la pobreza, aunque no hablaba de indigencia. Cantó las delicias de la pobreza como un medio para avanzar en dirección a la tierra, para recuperar las queridas cosas naturales de la tierra y el cielo del hogar. Bueno, Dorothy Day ha contribuido a alzar el estandarte de la defensa de los pobres y de los excluidos en el país o en uno de los países más ricos del mundo. Esto sería como uno de los retratos de los iconos que os presento. El segundo de ellos es Edith Stein. Ella nació en Breslavia en 1891. Fue filósofa y carmelita descalza, nacida en una familia judía muy practicante. Bueno, pues fue la menor de muchos hermanos. Su madre enviudó cuando Dorothy era muy pequeñita, tenía 3, no llegaba a 4 años, y su madre tuvo que hacerse cargo del negocio familiar. Edith se comprometió políticamente muy joven y se convirtió en un miembro muy activo de la sección local de la Asociación Prusiana por el Voto de las Mujeres. Entonces, apoyaba vehementemente el movimiento feminista, cuando esto pues, no era del todo fácil en su tiempo y en el lugar que vivían. Impartió cursos gratuitos para trabajadores y talleres de debate en asociaciones de mujeres. Era una mujer que se declaraba no creyente, no practicante de su tradición. Durante el tiempo de su formación académica ella se consideró atea. Sin embargo, el contacto con la fenomenología de Husserl, de la que ella fue discípula y en la que ella además realizó una tesis doctoral en la que hablaba sobre todo de la empatía, la asistencia a las conferencias de Max Scheler, la impactaron sobremanera, en la que se empezó a plantear el hecho religioso. Bueno, la tocaron interiormente. Pero fue muy decisiva la lectura. En una noche completa, ella leyó el libro de la vida de Teresa de Jesús cuando fue huésped en la casa de una amiga filósofa. Fue una noche hermosa probablemente para Edith. Llegó a una profunda intuición en la que en Dios estaba la verdad que ella había estado buscando en la filosofía toda su vida. Todo se convirtió en luz en ella y tomó sentido. Fue bautizada y también ella comprendió que estaba llamada al Carmelo descalzo a la edad de 42 años. Entonces Edith nos cuenta: he comprendido que en este mundo se nos exige otra cosa y que incluso en la vida más contemplativa no debe cortarse la relación con el mundo. Creo incluso que cuanto más profundamente alguien está metido en Dios, tanto más debe en este sentido salir de sí mismo, es decir, adentrarse en el mundo para comunicarle la vida divina. Al llegar la persecución nazi, pasó al Carmelo de Holanda, pero allí la detuvieron y la condujeron a Auschwitz, donde murió en 1942. Ella entró en el campo de concentración con su hermana Rosa. Otro de los textos que son muy hermosos y que nos hablan de cómo pudo integrar esta experiencia de contemplación y acción fue uno de los textos en los que nos habla del misterio de la Navidad, y decía: para los cristianos no existen los extraños. Nuestro prójimo es todo aquel que en cada momento está delante de nosotros y nos necesita, independientemente de que sea nuestro pariente o no, de que nos caiga bien o no, de que sea moralmente digno de ayuda o no. El amor de Cristo no conoce fronteras, no se acaba nunca y no se echa atrás frente a la fealdad y la sociedad. Este es el otro icono, otra de las mujeres que para mí son modelo de haber podido unificar la mística y la acción en su vida. Otra de ellas, yo creo que también es muy conocida en los últimos años, es Ethel Esson, porque se han traducido al castellano sus diarios. Y bueno, pues Ethel nació en Middelburg en 1914, en una familia de tradición judía.
Estudió Derecho y Lenguas Eslavas y estaba comenzando a estudiar Psicología cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Cuando las tropas alemanas invadieron los Países Bajos, no pudo presentarse a los exámenes por el hecho de ser judía. Fue una mujer buscadora de la verdad, pues igual que lo fue Edith, que lo fue Dorothy o que lo fue Madeleine, veremos a continuación, y con una gran ambición intelectual. Effie comenzó a escribir un diario íntimo, pero fue sobre todo como un ejercicio de meditación y como un ejercicio de crecimiento personal. Una de las personas que vivían, eran huéspedes de su casa, era un psicoterapeuta y le animó a escribir un diario. En su casa se vivía un ambiente de mucha dispersión mental, familiar, y ella le ayudó a escribir este diario. Sin embargo, el diario tenía esta intención, ¿no?, de meditación o de crecimiento personal, la llevaron a tropezarse con Dios. Y lo halló dentro de sí misma, sin practicar ninguna religión. Venía de una tradición judía, no demasiado practicante, pero se tropezó con Dios. Ella decía: dentro de mí hay un pozo muy profundo y ahí dentro está Dios. A veces me es accesible, pero a menudo hay piedras y escombros taponando este pozo. Y entonces Dios está enterrado. Hay que desenterrarlo de nuevo. Me imagino que hay gente que reza con los ojos dirigidos hacia arriba. Ellos buscan a Dios fuera de sí mismos. También hay otras personas que agachan la cabeza profundamente y que la esconden entre sus manos. Creo que esa gente busca a Dios dentro de sí misma. Dios se volvió para Effie un interlocutor habitual y que se enredaba con ella misma. Ella decía: mi vida es en realidad un escucharme a mí misma continuo, un escuchar a los demás y a Dios. Y cuando digo que yo me escucho, es en realidad Dios el que escucha en mí. Este descubrimiento supone para Effie una transformación vital muy profunda. Y lo que nos cuenta y lo que nos dice en sus diarios es muy hermoso, ¿no? Ella nos dice: amo tanto al prójimo porque amo en cada persona un poco de ti, Dios. Te busco por todas partes en los seres humanos y a menudo encuentro un trozo de ti. Todos estos textos los encontramos en sus diarios. Presionada por sus amigos, ella aceptó pertenecer al Consejo Judío en julio de 1942. Pertenecer al Consejo Judío la situaba en una línea roja de tener que estar decidiendo quién entraba y quién no entraba en un campo de concentración. Entonces se dio cuenta que esto la hacía cómplice de las fuerzas invasoras y tomó la decisión de pedir que la trasladaran a Westerbork, que era un campo de tránsito a Auschwitz, para ayudar a su pueblo. Podía ayudar en el barracón de enfermería a las personas más enfermas y que estaban sufriendo con más dignidad, y podía ayudar a vivir con más dignidad en los últimos momentos de su vida, ¿no?, acompañando la vulnerabilidad máxima. Entonces, un informe de la Cruz Roja registra su muerte el 30 de noviembre del 43 en el campo de exterminio de Auschwitz, en Polonia, donde también murieron sus padres y sus 2 hermanos. Y en medio de esta realidad, ella podía decir en medio de esta realidad: tú me diste tanto, Dios mío, permíteme también dar a manos llenas. Mi vida se ha convertido en un diálogo ininterrumpido contigo, en una larga conversación. La vida es bella a pesar de todo. Esta es una carta que escribe desde Westerbork a su amiga Jenny. Hay algunos textos que nos dicen que Effie pudo tal vez conocer a Edith Stein y a su hermana Rosa. Cuando ella tenía una tarea que era anotar las personas que iban llegando, y anotó que habían llegado unas monjas carmelitas, que llevaban un hábito marrón con la estrella amarilla, y como coincidían las fechas en que Edith y su hermana Rosa habían llegado al campo de Westerbork, probablemente coincidieron en tiempo y espacio Effie y Edith Stein. Otro de los iconos o de las mujeres que presento es Madeleine de Brel. Ella nació en Musidán, en Francia, en 1904. Fue asistente social, muy activa, y
trabajó en barriadas obreras, fue ensayista y fue poetisa. Nació en el seno de una familia católica convencional, pero desde muy joven ella abrazó el ateísmo. Además ella, bueno, pues escribía desde los 14, 15 años, escribía poemas, ¿no? Y pues hacía pues, poemas al Dios ateo, ¿no? Pero será desde el encuentro con amigos cristianos, con amigos creyentes, que la llevaron a buscar o a estar inquieta en torno a la fe, ¿no? La vida de Madeleine está marcada por 2 guerras mundiales del siglo XX que causaron las mayores hambrunas y genocidio de los seres humanos. Y en medio de este paisaje pues nos encontramos a una mujer con una sensibilidad extraordinaria y un estar acompañando a los más olvidados del sistema. Con ella, como ella decía, la fe se vive en cada aquí de la tierra y en cada hora del tiempo. Es gracioso, ¿no? Madeleine fue una mujer enamorada de Dios y una mujer apasionada por el Evangelio. Ella nos dirá, la palabra del Señor forma un todo. No se puede dislocar ni desmembrar. El Evangelio nos abre a las esperanzas más profundamente humanas. Hemos de poner nuestro corazón a la escucha del corazón del otro. En Madeleine pues, se unen la interioridad y la solidaridad, la profundidad en la propia fe y el compromiso, al descubrir la miseria de los barrios más pobres de París. El sueño es el de vivir el espíritu de las bienaventuranzas en el corazón de un mundo que no cree, un mundo increyente. Y ella pues, continúa diciéndonos, empieza un día más. Jesús quiere vivirlo en mí. Él no está encerrado, ha caminado entre los hombres. Conmigo está entre los hombres de hoy. Va a encontrarse con cada uno de los que entren en casa, con cada uno de los que me cruce por la calle. Todos serán los que Él ha venido a buscar. Bueno, Madeleine vivió en una comunidad de mujeres laicas y como única pauta o como única regla o norma de vida tenían el Evangelio. En un momento en que esto pues, podía ser algo confuso para su entorno, pero bueno, sin lugar a dudas fue todo un desafío lleno del Espíritu de Dios, ¿no? Un texto que yo creo que ha sido conocido, que es conocido de Madeleine. Os leo, creo que tenéis en la diapositiva el final, os leo desde el principio. Nos has traído esta noche a este café donde has querido ser tú, en nosotros, durante algunas horas. Y porque tus ojos despiertan en los nuestros, porque tu corazón se abre en nuestro corazón, sentimos cómo nuestro débil amor se abre en nosotros como una rosa espléndida. Se profundiza como un reflejo inmenso y acogedor para todas estas personas cuya vida palpita en torno nuestro. Entonces, el café ya no es un lugar profano, un rincón de la tierra que parecía darte la espalda. Atrae todo hacia ti en nosotros. Atráelos en nosotros para que aquí te encuentren. Dilata nuestro corazón para que quepan todos. Es un texto muy hermoso. Bien, pues estas son 4 mujeres, 4 modelos de fe y 4 modelos de compromiso. 4 ejemplos de que la vida nos lleva con auténtica fuerza, ¿no? Cuando soltamos las cuerdas, cuando soltamos las ataduras que nos paralizan, que nos asustan, cuando nos ponemos a tiro de la vida y cuando nos ponemos a tiro de una vida nueva, cuando nos disponemos a amar y a servir esto que es tan ignaciano, ¿no? La presencia del amor nos constituye en el misterio que llamamos Dios. Y así podemos decir, pues como la primera comunidad, que Dios no está lejos de ninguno de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y actuamos, podríamos decir, ¿no? Y este es el reto, este es el desafío para cada uno de nosotros, para cada una de nosotras. Vivir al modo de Jesús y pasar por este mundo, pasar por esta tierra haciendo el bien. Muchas gracias. Gracias, Aitana, por esta reflexión, por estas pistas que nos das, sobre todo de la mano de estas 4 mujeres, de estos 4 iconos que nos has presentado. Quizá para algunas personas que nos puedan estar
escuchando, siguiendo esta videoconferencia puedan ser más conocidas, incluso hayan podido leer algo de algunas de ellas, pero quizá para otras personas pueden ser más desconocidas. Nos comentabas que hay algo traducido en español. No sé si nos podrías recomendar algún libro para quien quisiera acercarse a la figura de algunas de ellas. Claro, pues bueno, algunos de los libros que podríamos encontrar, de todas podemos encontrar en castellano. Quizás de Dorothy Day podemos encontrar un libro muy bonito que es el de los panes y los peces, historia de Catholic Worker, el movimiento que ella fundó junto a Peter Maurin, de Edith Stein. Pues podemos leer La ciencia de la cruz, como hay de Edith Stein, es que su obra es inmensa y densa, ¿no? Es a veces dura de leer. La ciencia de la cruz podríamos leer. De ti están publicados todos sus diarios, ¿no? Entonces encontrar los diarios. Y quizás de Madeleine no está toda su obra en español, pero bueno, yo recomendaría a la hora de un primer acercamiento, y ya que tuvimos a Mariola López Villanueva en casa, en el Centro Arrupe, el 6 de marzo, y ella ha escrito un libro precioso, bueno, acerca de Madeleine Delbrel, una mística de la proximidad. Yo creo que es un libro muy recomendable de Mariola, que, bueno, que nos aproxima a esta mística del siglo XX y que yo recomiendo desde luego. Pues ahí queda la recomendación de estos libros por si alguna de las personas que nos están siguiendo en esta videoconferencia quisieran acercarse para conocer algo más de estas 4 mujeres. Claro, muy interesante la perspectiva también que planteabas al principio, cogido de Martín Velasco, ¿no? Que entender por experiencia de Dios, por mística, parece que al final también toda esa perspectiva, ¿no? Cuando has hecho este recorrido por estas 4 mujeres, parece que también la mística o lo que llamamos experiencia espiritual tiene que ver con hondura, con profundidad, ¿no? Algo que también tú lo estabas refiriendo, como volver a conectarnos con nosotros mismos, con lo profundo, con la raíz, con la esencia de lo que somos, y cómo eso nos permite descubrir que estamos conectados entre nosotros, ¿no? Cuando descubrimos nuestra propia hondura, nuestras propias raíces, descubrimos que son raíces compartidas. Quizá desde ahí también eso inspira y moviliza una vida comprometida socialmente. Exacto, ¿no? Yo creo que esa es la idea, ¿no? Descubrir que estamos habitados, pero ese descubrimiento solo se puede realizar, pues esto, caminando despacio, quizás a veces por donde no sabemos, ¿no? Que dicen los místicos, San Juan de la Cruz, ¿no? Qué bien sé yo dónde está la fonte que emana y corre, aunque es de noche, ¿no? Aunque es de noche, por donde no sé, pero en esta fonte es donde encuentro la vida, ¿no? Realmente lo que, bueno, pues esto que me permite poder hacer una aproximación a lo más real de lo que soy, ¿no? Bueno, pues sí, necesito acercarme a lo profundo de lo que soy, a la raíz, a lo que es realmente, a lo que tiene más vida de mi ser, ¿no? Y sí, pues está en lo más profundo, ¿no? Sí. Y qué interesante presentarnos estos 4 iconos, estas 4 mujeres, como cada una de ellas, desde tradiciones distintas, tradiciones religiosas distintas, o alguna de ellas incluso sin venir de ninguna tradición religiosa, cómo cada una de ellas hacen esa experiencia, ¿verdad? También unas circunstancias muy concretas, muy marcadas por el tiempo de la guerra o la entreguerra, del mundo del sufrimiento, del dolor, ¿no? De la exclusión social, cómo estas experiencias parece que también tienen como un potencial de abrirnos, ¿no? Como de romper un cierto caparazón, una cierta costra en nosotros y abrirnos a nuestra propia verdad, ¿no? Que la descubrimos en el otro, en su propia fragilidad o necesidad o vulnerabilidad. Sí, eso es curioso, ¿no? Que a veces como evidentemente buscamos, bueno, pues que la vida no se nos haga compleja, ¿no? Y bueno, pues tener un mínimo de estabilidad de vida, ¿no? Pero es cierto que coinciden en el tiempo, ¿no? Coinciden en el tiempo, pues a principios del siglo XX, las cuatro, ¿no? Y coinciden en un tiempo de entreguerras, ¿no? Y coincide en un tiempo de máximo sufrimiento, de genocidio, de derrumbe social y de mucho dolor humano, ¿no?
Y bueno, son mujeres que se aproximan al sufrimiento, algunas desde una experiencia creyente y otras no. Pero sí que es verdad que las 4 conectan al final con un sentimiento muy religioso. Y cuando conectan con el dolor humano. Bueno, es algo que se produce en las 4. Quizá en otras experiencias no es así. En otras personas no ha sido así o Dios sabe, ¿no? No sabemos. Y bueno, ¿qué es antes, qué es después? Ahí tenemos que, como es el misterio de Dios, pues no sabemos. Pero el caso es que sí que es cierto que la experiencia de sufrimiento, es decir, en el caso de estas 4 mujeres, las aproxima al corazón de Dios, ¿no? O ellas se encuentran con la necesidad de servir, ¿no? De acercarse bueno, a sanar los corazones, ¿no? O aproximarse a las personas que sufren, no huir, ¿no? Un lugar de bálsamo para ellas es el corazón de Dios, ¿no? Es decir, ¿dónde puedo recuperarme o dónde puedo beber para continuar? Es como ese camino de ida y vuelta es, yo necesito recuperarme, restaurarme para continuar. Bueno, pues el corazón de Dios, no como huida, sino como fuente para poder continuar, ¿no? Y es en las 4 se produce, ¿no? El lugar del compromiso o el lugar de beber para seguir la misión, la fuente para continuar es el corazón de Dios, ¿no? Ha sido un primer acercamiento con esta presentación que nos hacías de cada una de ellas, pero se dejaba entrever en lo que nos compartías que hay también una dimensión común en todas ellas, que esa experiencia de hondura, ¿no? de conectar con lo más esencial de cada una de ellas como descubrimiento, le ponemos la palabra experiencia espiritual, cómo eso también les conecta con una realidad sufriente y el elemento que me parecía entrever también es cómo las 4, en circunstancias distintas, se ven involucradas en una realidad de conflicto, ¿no? Y en el caso incluso de algunas de ellas les lleva hasta la muerte, ¿no? En los campos de concentración. Pero de una forma u otra son mujeres que todo lo que están viviendo les mete en una dinámica del conflicto, de la confrontación a nivel político, a nivel social, ¿no? Es decir, que les mete como en una vorágine de lo que es el conflicto también. Es decir, en torno al sufrimiento, en torno a la pobreza, hay unas causas que están generando todo ese dolor y eso cuando entras ahí para aliviar, entras en un conflicto y cada una de ellas parece que lo vivieron de maneras distintas. Claro, es decir, es aliviar el sufrimiento concreto de la persona y comprometerme con la causa, ¿no? Es decir, con la estructura, por qué está ocurriendo este sufrimiento, ¿no? Es aliviar al débil, aliviar al vulnerable, aliviar al que está sufriendo, pero irme también a la causa, ¿no? Y este es el compromiso ya político, social, ¿no? Es decir, y eso ya es lo que complica extra la vida, ¿no? Y en lo que te pone en una situación de riesgo personal que te puede llevar, pues en el caso de Dorothy Day, a la cárcel, o que te puede llevar, bueno, pues a lo mejor en el caso de Eti, a decidir que yo me voy de un campo a lo mejor de una situación que estoy medio segura, bueno, a decir, bueno, pues yo no puedo asumir que estoy anotando judíos, sino que yo he de pasar al campo de concentración a una enfermería. No me lo permite mi conciencia, ¿no? Bueno, pues sí, que asumes un riesgo en el que en conciencia debes asumir, ¿no? Y sí, te pones en riesgo, porque asumes porque te vas a la causa y asumes un compromiso que es político, claro. La conferencia que te hemos podido escuchar pone broche final a este ciclo que hemos realizado este año del Centro Arrupe, ¿no? De mujeres e iglesia. Un poco también trasladarte esta cuestión, ¿no? Mujeres, mística, compromiso social. Nos has presentado cuatro referencias de 4 mujeres que probablemente están siendo para muchas mujeres y en concreto mujeres de iglesia, ¿no? De ámbitos eclesiales, como un punto de referencia, una inspiración, un poco de lo que conoces de ellas, de lo que has podido leer, lo que has podido reflexionar. ¿Cuál es un poco como la aportación o las pistas que estas mujeres pueden aportar ahora a esa presencia de la mujer en la iglesia, en esa clave que tú nos proponías de mística y compromiso social?
bueno, debería profundizarlo mucho más, ¿no? Pero quizá una de las claves es la inquietud intelectual, la participación, la capacidad de decisión y de gestión acerca de las comunidades bueno, y el compromiso que ya tenían. Esas son claves muy importantes, ¿no? Que ellas tuvieron, intuiciones que tuvieron y que llevaron a cabo sin ningún tipo de sentimiento de inferioridad o pueril, ¿no? Es decir, bueno, son acciones que debemos llevar a cabo. Y yo creo que son acciones que intuimos las mujeres de Iglesia que están sobre la mesa, ¿no? Bueno, la participación, la gestión, bueno, la acción ya la llevamos a cabo, sí, es decir, las acciones de solidaridad, las acciones de compromiso, pues las mujeres en la Iglesia, y claro, pues es que las mujeres ya estamos en la Iglesia, siempre hemos estado en la Iglesia, ¿no? Y bueno, pero cómo es a lo mejor cómo es la gestión, ¿no? O cómo está siendo la participación en cuanto a la coordinación o las decisiones, ¿no? Quizá ese es el tema, ¿no? Bueno, quizá ese es el que más tiene más conflicto. Bueno, pues tenemos que ir avanzando en cuanto a esa parte más de decisión. Bueno, pues ahí andamos. Sí, esto me conecta y con esto pues ya vamos concluyendo nuestra videoconferencia. Estás coordinando tú aquí en el Centro Arrupe este proyecto que poníamos en marcha el curso pasado, ¿no? Este espacio de mujeres e iglesia, el grupo, estás acompañando mensualmente ese grupo de mujeres que se reúnen para orar, reflexionar, compartir, pero también has estado coordinando justamente este ciclo de conferencias que concluimos contigo. Un poco la visión que tienes de decir qué más pasos, por dónde intuyes, por dónde sueñas tú que se pueden dar más pasos para aportar lo que podemos aportar junto con otros grupos, otras realidades de iglesia, pero lo que podemos aportar desde aquí, desde el Centro Arrupe, específicamente en esta cuestión de mujeres e iglesia. Bueno, más pasos que yo creo que en ellos estamos también es, bueno, conectarnos con realidades más jóvenes, que en ello estamos también desde el Centro Arrupe, conectarnos con realidades de mujeres que están en situación pues, de estudio, de trabajo, me refiero pues, en la universidad, empezando a trabajar. Bueno, y no digo que los grupos de mujeres que tenemos ahora no seamos jóvenes, porque estamos trabajando, algunas son más mayores en situaciones vitales, porque el grupo son situaciones vitales muy, muy diversas, como tú comentabas al principio, y es cierto, es un grupo de una riqueza tremenda. Y estamos empezando una nueva realidad ahora también en el Centro Arrupe, que es muy, muy, muy nueva, muy incipiente, bueno, pues otro grupo que se iniciará el curso que viene probablemente, si Dios quiere, pero eso tenemos que ir también empezando a pensar qué hacemos, ¿no? Las mujeres en la universidad, que empiezan en lo laboral, cuáles son esas inquietudes, cuáles son nuestros planteamientos de vida en la Iglesia en estas edades, ¿no? En este tiempo. Y también conectarnos, pues, cuál es el compromiso que tenemos que tener en la Iglesia, ¿no? O cuál debe ser, ¿no? Por dónde estamos en la Iglesia, o con qué otros movimientos a lo mejor estamos conectados, ¿no? Cómo nos conectamos con la diócesis, cómo nos conectamos con otros movimientos de mujeres, bueno, quizá puede ser cómo nos conectamos con la universidad, con otros movimientos donde están otras mujeres trabajando en clave de género. Y bueno, pues quizás algo que podemos ir haciendo, dando pasos aquí. Pues agradecerte, Amparo, el reto que te trasladábamos de tener esta videoconferencia de esta forma, en formato digital. Lo compartimos a través de los canales que tenemos del Centro Arrupe, desde el Facebook, el Twitter, el canal de YouTube, para que esté disponible para todos aquellos que quieran compartir con nosotros esta aventura que iniciamos gracias también a tu liderazgo y a tu coordinación en todo este proyecto. Amparo, te deseamos lo mejor también para ti y la familia en estos días. Gracias a vosotros. Para mí es un regalo poder compartir y os agradezco la confianza, porque es de verdad que es un regalo poder compartir estos días, que hayamos podido hacer
bueno, algo que pensábamos que iba a ser presencial y que por la situación de este tiempo finalmente lo hemos podido lograr. Y bueno, pues seguiremos. Lo importante yo creo que, bueno, pues ser creativos y conseguir ante los desafíos de la vida, pues ir generando otras plataformas que nos permitan continuar e ir adaptándonos a lo nuevo, ¿no? Porque la vida pues no deja de darse, ¿no? Entonces, ante las adversidades, pues nos vamos adaptando y eso es lo que vamos a hacer. Ante la dificultad, pues Así. nos creceremos y por otro lado, la vida se va a abrir paso siempre y ahí vamos a crecernos. Yo creo que lo estamos haciendo. Seguimos adelante con mucha ilusión entonces en todo este proyecto. Amparo, muchas gracias. A ti, Ignacio, gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.